Bien, hola a toda la comunidad, mi nombre es Ángeles Lescano, yo soy argentina, grafóloga especializada en selección de personal y también soy docente en el Instituto Superior Emerson. Tal como lo había prometido, voy a hacer este video, aunque sea una síntesis, para todos aquellos que no pudieron asistir por, estas fallas técnicas que a veces pueden ocurrir con las distintas plataformas que nos brinda Internet. Pero vayamos al grano, vayamos a lo puntual. Nos toca grafología en Italia, que veníamos prometiéndolo, así que arranquemos. Nosotros vamos a ir viendo un poco que los antecedentes históricos realmente se remontan a tiempos bastante pasados, bastante antiguos. Nos estamos refiriendo a un periodo como el 1622, para ser puntual, en donde Camilo Baldo, este hombre que ha sido filósofo y profesor en la Universidad de Bolonia, va a empezar a tener realmente un interés en todo lo que es el análisis de la escritura, y es así como llega a publicar un libro llamado Tratado de cómo una carta, la naturaleza y la calidad del escritor son conocidas. Por supuesto que este tratado, pensemos que en aquel entonces no cualquiera publicaba un libro, mucho menos un tratado. Él realmente va a observar la relación entre lo que hace a la escritura y al carácter, va a evidenciar cómo a partir de las cartas personales que las distintas personas van ejecutando, uno va a ir encontrando determinados detalles que son difíciles de imitar. Por supuesto que él va a postular, ¿no?, todo este trabajo mediante la razón, la casuística, aplicando reglas y, por supuesto, observando cómo este grafismo es un resultado de un proceso cerebral y donde también va a intervenir distintos aspectos que hacen a la personalidad del sujeto. Funda, por otro lado, la primera escuela grafológica en las afueras de París. Bien, sin embargo, nosotros vamos a ir viendo que Marco Aurelio Severinus, en unas cuantas décadas después, en 1644, también publicó un libro, en este caso se tituló Tratado de la Adivinación Epistolar. No obstante, cuando quiso acceder al ámbito científico, justamente por haber eh, complementado la observación del grafismo con la adivinación, realmente rechazan todo su trabajo y, como un efecto dominó, también queda en el olvido todo el trabajo de Camilo Baldo. Pero avanzando un poquito en el tiempo, nosotros vamos a encontrarnos en el siglo XVII a este psiquiatra, Cesare Lombroso, un hombre que se ha ocupado de ahondar en lo que es la investigación grafológica, estudiando anomalías de criminales y alienados. Él, justamente a partir de la fisonomía de la cara, lograba poder determinar si uno se encontraba frente a una persona con características criminales o alienados. Los alienados son los que hoy por hoy nosotros decimos los que tienen una deficiencia en su salud mental o no. Pero vamos a seguir avanzando para irnos de lleno en este caso con el primer exponente, Girolamo Moretti. Girolamo Moretti, vamos a decir que es el padre de la grafología. Recordemos que él nace en 1879 y fallece en 1963. Y este padre, que viene de la orden de los franciscanos, ¿no?, la orden de los hermanos menores conventuales, en 1914 va a escribir un libro, su primer libro, Manual de Grafología, bajo el seudónimo de Humberto Koch. Y él acá ya define qué es para él la grafología, ¿no? La ciencia experimental que, a partir de la expresión gráfica natural del que escribe, revela la personalidad psicofísica con los componentes intelectivos,
tendencias temperamentales, aptitudes profesionales, constitución somática y predisposiciones morbosas congénitas y activas. Realmente ha sido un hombre que ha hecho muchísima labor a lo largo de toda su vida, algo más de 50 años de estudio, de observación, de actividad. Y recordemos que él se inicia en la grafología porque le llamaba la atención leer las cartas, ¿no? Y ya desde joven imitaba cómo podía ser esa persona a partir del grafismo de esa carta, ¿no? Por supuesto, va a fundar lo que hoy se denomina el Instituto Grafológico Moretti. En este instituto va a sufrir algunos cambios en su nombre hasta que finalmente llegamos a este nombre. Por supuesto que quienes van a trabajar casi codo a codo con el padre Moretti son el padre Lamberto Torbidoni, el padre Fermino Giacometti y por supuesto el padre Palaferri. Pero vamos ahora un poco a cuáles son las características que han marcado realmente todo el aporte de Girolamo Moretti. Porque no olvidemos que Girolamo Moretti, en toda esta labor que recién habíamos mencionado, va a empezar a desarrollar algunas cuestiones. La primera tiene que ver con que propuso dos leyes, donde por un lado un signo gráfico no puede tener un significado y también su opuesto, y por el otro lado, la segunda ley es el signo gráfico, es fijo porque deriva de una creación, tanto psicológica como fisiológica. Este hombre ya observaba cómo intervenía orgánicamente el cuerpo, ¿sí? Para expresar el grafismo, pero también se va a ver manifestado a través del grafismo la parte psicológica. Por eso él va a decir en que todo grafismo es manifestación de propiedades intelectivas, temperamentales y somáticas, que esto lo veíamos como parte de la definición también de lo que él considera como grafología. Él también va a hablar de que en la combinación con los otros signos ya se los puede clasificar a estos como debilitado, acentuado, absorbido, neutralizado, asumiendo significados diversos, diferentes significados, pero también va a hablar de que la cinética y la forma de los signos corresponden no solamente en calidad y cantidad, sino también corresponden a lo que hace a la propiedad, a los instintos y a las tendencias del hombre. Por eso es necesario considerar esta relación entre los diversos signos, valorando la importancia de los más significativos. Comprender esta relación entre la funcionalidad individual del sistema neuromotor y la proyección en la escritura. Y acá vemos cómo va de alguna manera resaltando y recurriendo constantemente a este mismo concepto, ¿no? Cómo la parte orgánica y cómo la parte psíquica hacen a esta proyección que uno ve en la escritura. Pero vamos a otros conceptos que él va a desarrollar. Por supuesto, él a lo largo de toda su vida va a ir mejorando y perfeccionando su método, ofreciendo, por supuesto, una narración fisiológica en cuanto a funcionalidad del individuo, del sistema neuromotor y esta proyección en la escritura, para poder comprender mejor, ¿no?, la funcionalidad individual, el sistema neuromotor y la proyección en la escritura. Fíjense en cómo siempre estamos repitiendo los mismos elementos. Pero en lo que hace a su método, y ahora sí vamos a ir de forma un poco más puntual, vamos a destacar estos tres puntos que hacen al método. Por un lado, la ideograficidad, o sea, la peculiaridad gráfica que le va a dar una importancia a lo que hace a la individualidad personal y va a evitar determinados rasgos o clichés generales sobre las personas. Por el otro lado, vamos a tener la triple proyección, que él va a denominar todas importantes por igual, porque son inseparables, que es la afectividad, la mental y la somática en cuanto a las variables gráficas, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a decir que no es que una es más importante que la otra,
sino que las tres, en definitiva, tienen que ver entre sí y van a actuar entre sí. Con lo cual es importante tener en cuenta esta triple función que justamente opera de manera simultánea, pero al mismo tiempo de forma inseparable. Por supuesto, él después va a marcar, ¿no? Como este tercer punto, que los signos no tienen un mismo valor, ya que podemos encontrar signos sustanciales, o sea, aquellos que son genéticos, heredados, que tiene que ver con el temperamento, los modificantes, estos factores externos que hacen a nuestro carácter, y, y como último o tercer punto, tenemos los accidentales, que es la experiencia de vida que va formando y alterando no solamente el pensamiento, sino también el espíritu. Y esto no es nada más ni nada menos que la personalidad. Él va a indicar, de hecho, que algunos de estos signos pueden ser simples porque se especifican por sí mismos e indican una propiedad determinada, y puede haber otros complejos, porque comportan la participación de más de un signo y sus implicancias, por supuesto, van a confluir en sus propiedades. Pero él también va a hablar, a medida que va avanzando y explicando cómo es su método y la importancia entre esta relación del grafismo y el carácter, ¿no? Y esta relación que uno debe intentar ir hacia el equilibrio, ¿sí? Va justamente a destacar tres elementos que son interdependientes entre sí. Por un lado, la presión, como variación de tono y de ritmo. Por el otro lado tenemos el gesto gráfico, en esta síntesis singular de un movimiento espontáneo, único de cada escribiente, ¿sí? E irrepetible, agregaría. Y después tenemos el gesto fugitivo, que es la proyección como ese elemento más característico y automático, donde se pueden observar las actitudes individuales. Pero esto no queda acá. Girolamo Moretti, en este afán de poder sistematizar, metodizar y por ende hacer una clasificación de la información, él va a hablar de las variables gráficas que van a estar agrupadas en 7 categorías. La dimensión esférica, la anchura, dirección axial, ligados, perfil de las letras, la estética y lo que más conocemos que son los rizos moretianos, esos trazos que están efectuados con exceso, que no están previstos dentro del modelo caligráfico y que a menudo se pueden llegar a encontrar al principio o al final de una palabra o letra, donde se repiten a lo largo del escrito, porque son parte integral de este esquema comportamental del individuo, donde se puede observar una profusión de energía, donde el modelo caligráfico no lo va a estar previendo. Y estas son las proyecciones motivacionales más inconscientes, donde por supuesto, por ser algo del orden inconsciente, también vamos a ver cómo se ve alterada la valoración de la realidad que tiene el sujeto hacia su entorno. Y acá vemos, ¿no?, la descripción de lo que hace a los rizos moretianos, cuáles son las características. Acá en el PowerPoint uno puede observar el rizo de la independencia, el rizo del materialismo, ¿sí?, el de la mitomanía, que tiene 3 tipos de clasificaciones, etc. Y acá, por supuesto, vemos parte de las obras que han continuado en su publicación, que eso también es muy importante destacar de Italia. En cada uno de estos autores que vamos a ir viendo, vamos a destacarle que nunca han cesado de hacerle las publicaciones, distintas ediciones, a diferencia de, bueno, otros autores donde, por ejemplo, en Argentina, Balandras ha hecho una sola publicación con una sola edición y, bueno, ha quedado descatalogado, ¿no? La importancia de que, en el caso de Italia, pueda continuar este legado. Pero vamos a hablar un poco de alguien que ha sido la mano derecha, uno
de los que han sido la mano derecha del padre Girolamo Moretti. Estamos hablando de Lamberto Torbidoni. Él nació en 1921 y fallece en el 2004. Él también le ha dedicado medio siglo, ¿no?, al servicio de lo que es la grafología. Ha sido cofundador y director del Instituto Grafológico Girolamo Moretti, donde por supuesto lo dirigió por algo así más de 30 años. Impartió cursos y dio clases. También fundó la Escuela Superior de Estudios Grafológicos, donde apuntaba a la metodología de enseñanza y a la herramienta de capacitación. Y por supuesto, ¿no?, todo en este ámbito académico, universitario, en el cual se le va a empezar a dar bastante jerarquía. Pero también va a trabajar como consultor no solamente para empresas, sino también para distintos tribunales. Escribió numerosos artículos, principalmente para la revista Escritura, fundada en 1974 y dirigida hasta 1984. Él no solamente se va a quedar, como quien dice, repitiendo las enseñanzas de Girolamo Moretti, sino que él va a tomar la intuición moretiana y la va a desarrollar para luego personalizarla y popularizarla. Su obra principal se ha titulado Grafología, texto teórico práctico, en colaboración con el padre Livio Sanin, publicada en 1974. ¿No? Fíjense en que desde entonces no ha parado de tener distintas ediciones y ya en el 2001 estaba editada la 6ª edición. Libro que por demás se ha traducido no solamente al francés, sino también al español y al inglés. Este gran hombre, en que, bueno, la gente cuando ha comentado de él realmente ha dado referencias de un hombre sumamente querido, que ofrecía mucha ayuda, siempre al servicio de los otros, muy humilde. Una vez que se retira, porque ya es demasiada digamos, el trajín, ¿no?, el ritmo que va llevando desde lo grafológico, merma un poco y empieza a delegar un poco las tareas, esto de dirigir el barco, una vez fallecido Girolamo Moretti, pero a pesar de que de alguna manera se retira de tanto trajín, él continúa dirigiendo las distintas líneas de investigación grafológica, no solamente en el ámbito académico, sino también en la consultoría en la que trabajaba. Pero pasemos revista, vayamos a Marco Marchesán. ¿Y por qué es importante este autor? Bueno, porque él abre una nueva línea dentro de lo que es la grafología en Italia. Él, vamos a destacarle, bueno, nace en 1899, fallece en 1991. Es una de las figuras más singulares e importantes, no solamente porque estudia y amplía lo que es el ámbito cultural, sino también porque ha sido el creador de la denominada psicología de la escritura, también de la pericia gráfica de base psicológica y del hipnotismo clínico, que bueno, acá nosotros no lo vamos a ahondar porque no hace a nuestra materia, pero que también es importante destacar. Él, independientemente de su vida bastante turbulenta en un principio, logra seguir trabajando, estudia mucho todo lo que han sido las obras de Moretti, ¿sí? También va a hacer una investigación muy profunda de las grafologías, de las escuelas grafológicas europeas, principalmente Alemania, Inglaterra y Francia. Él es el que va a cambiarle la denominación de grafopsicología a psicología de la escritura, pero cuando hace estas investigaciones, volviendo un poquito, ¿no?, de las distintas escuelas grafológicas en Europa, él va a notar 3 elementos de ausencia y que sin embargo él consideró que eran importantes destacar y desarrollar. La primera, una falta de sistema de signos gráficos. La segunda, una falta o una ausencia de sistemas de leyes interpretativas de la escritura y un sistema psíquico propio. ¿Por qué investiga estas distintas escuelas? Bueno, porque
todo dato que él recopilaba le venía bien para poder desarrollar su propio pensamiento dentro del ámbito grafológico. Es así como, bueno, no solamente va a cambiar un poco estos conceptos, cambia el término, cambia los conceptos, sino que también le va a aplicar en todo lo que tiene que ver con la medición de intensidad y la frecuencia grafométrica. Y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Por supuesto, muchísima actividad la que este hombre ha llevado adelante, ¿no? Entonces, decimos que el término de psicología de la escritura se lo debemos a él, que es el que lo cambia. Recordemos que él va a introducir algunas teorías de Freud como base para poder explicar y desarrollar todo su trabajo. Por eso es que él consideró necesario el cambio del término. Bien, y en cuanto a qué es lo más conocido de él, bueno, lo más conocido son los 3 sistemas que nosotros acá estamos observando en el PowerPoint, que son el sistema gráfico, el sistema psíquico y el sistema de leyes. Él, gracias a todo este trabajo de investigación, gracias a la casuística que llevó adelante, analizó algo así de más de 900 escrituras y casos. Eso, por supuesto, le ha permitido documentarlo todo, llevarlo a estadística y como consecuencia él logró determinar 226 rasgos caracterológicos y 226 signos gráficos, donde por supuesto después iremos viendo, ¿no?, qué va a pasar con estas cantidades de signos y de rasgos caracteriales que él descubrió. Vamos con el primero, el signo gráfico. Nosotros vamos a ir viendo que tiene que ver. Las distintas formulaciones son símbolos e imágenes que ¿a qué nos van a remitir? Bueno, un lenguaje intencional y al mismo tiempo no más amplio, llega a muchas más personas. El hecho de que el hombre haya creado distintas representaciones simbólicas implica que no son representaciones porque sí, sino que representan parte de la psique humana. Por eso es tan importante analizarlo. Él va a decir que concierne a lo que hace a la persona, teniendo en cuenta 3 aspectos que constituyen a la persona, que es la afectividad, la inteligencia y la voluntad. Bien, y por supuesto, él va a concebirla, ¿sí?, a este sistema gráfico como una funcionalidad psíquica y un movimiento gráfico, como única expresión donde está compuesto por 2 impulsos, lo grafomotor y lo psicosensomotor. Fíjense en cómo nos vamos explayando, nos vamos abriendo en este abanico para luego volver a esta globalidad. Marco Marchesán planteaba a través del signo gráfico que a partir de estos 226 signos gráficos y 226 rasgos o trazos caracterológicos, según cómo se combinaran, era así como podíamos llegar a determinar la forma de personalidad de ese sujeto. Por eso es importante detectar las constantes y las variaciones que se producen en el trazo gráfico. Pero además, él va a continuar un poco con esta clasificación de la información y él va a clasificarlo en 13 apartados. El renglón, el tamaño, los espacios, la claridad, el movimiento, la inclinación, la concisión, los elementos, los óvalos, los rizos, los accesorios, signos compuestos y movimientos especiales. Y acá hago una pequeña aclaración, porque me parece que es importante destacarla, que muchas veces vamos a encontrar terminología, ¿sí?, muy parecida o igual a la que se emplea en la escuela francesa. Sin embargo, el concepto de ese término es totalmente distinto, ¿sí? ¿Significa opuesto? No, es diferente. Por eso es importante diferenciar bien que cuando uno está escuchando la exposición de un profesional formado en la escuela italiana o de la gente de alguno de estos institutos italianos, estamos hablando bajo
este lenguaje con estos conceptos puntuales. Cuando nos vamos a la francesa, a pesar de que quizás comparten términos, pero los conceptos son diferentes. Bien, por supuesto, dentro de lo que es el sistema gráfico va a hablar Marco Marchesán de esta tendencia motriz como la dominante y sobre esta tendencia motriz dominante se van a encontrar de forma satelital, ¿no? Las tendencias, valga la redundancia, satelitales o accesorias, que tienen que ver con la emotividad y el sentimiento, el aspecto intelectivo y volitivo de lo que hace a la personalidad y siempre están en relación entre sí. Esto hace ¿a qué? Bueno, hace a la constelación psíquica del sujeto. Por eso cuando hablamos, ellos hablan de informes y diagnósticos, no habla de que uno tiene que hablar, mejor dicho, hablar, no tiene que decir esto es así, así o así, tan determinante, sino que se debe indicar que se tiende a. Y en cuanto a la unidad de medición, él va a emplear la grafometría, donde en este sistema de medición emplea el centígrado, ¿sí? Para calcular ¿qué? Intensidad y frecuencia. Acá tenemos entonces lo de la medición grafométrica, porque es importante, ¿no? Porque siempre va a apuntar a una expresión cuantitativa y de validación. Recordemos que hacia donde apunta Marco Marchesán es a un aspecto científico. Para que sea científico, él dice, tiene que haber forma de llevarlo a una expresión estadística, porque si yo lo puedo llevar a números, yo puedo ser objetivo. Por eso es tan importante. Vamos a lo que es el sistema psíquico. En este caso, él va a decir que se basa sobre un esquema general que tiene que ver con la funcionalidad de la psique, obviamente, algo que refiere a la interioridad, en relación con el ambiente externo. ¿Por qué? Porque va a decir que va a explicar, ¿no?, este sistema psíquico como el mecanismo a través del cual el signo gráfico es proyección de una tendencia psíquica. Justamente con este sistema se va a poder analizar la psiquis en sus movimientos dinámicos, cómo entran en contacto con la realidad, con lo externo. Y por supuesto que él va a decir, ¿no?, que una forma de que funcione la personalidad es pudiendo dividirla, como quien dice, en tres partes, entre inteligencia, sentimiento y voluntad. Otro que él le hace mucho hincapié a lo que es la inteligencia, sentimiento y voluntad como conformación de la personalidad. Y ahora sí, nos vamos al último punto de que Marco Marchesán nos plantea, que tiene que ver con las leyes de la escritura, donde él va a decir, bueno, este inconsciente va a ser un fiel reflejo de lo que son las inclinaciones, los impulsos y las tendencias a través de la escritura. Va a elaborar distintas leyes, por supuesto, tomando la teoría de la interpretación de los sueños de Freud, donde va a poder explicar todo este tema del inconsciente, cómo se ve proyectado a través de la escritura. Pero la única salvedad que él va a hacer es que reemplaza el concepto de trabajo onírico para colocar el término de inercia. Por supuesto que él va a decir que toda escritura es una proyección simbólica, constituida de tres partes, ¿no? Consciente, subconsciente e inconsciente, teniendo en cuenta que lo consciente es el signo gráfico como signo convencional. El subconsciente es cuando ya se automatiza la escritura, que sale de forma remota, ¿no?, ya de memoria. Y después tenemos el inconsciente, que justamente se lo ve como una manifestación de ser, una representación simbólica, ¿no?, donde va a tener, por supuesto, una forma única y donde el inconsciente no va a elaborar de por sí, sino que se mueve por pura inercia. Y acá es lo importante de este término. Acá vemos parte de sus obras. Realmente Marco Marchesán ha escrito
muchísimo, por suerte nos ha dejado un legado muy rico para que podamos aprender de todo esto que él ha desarrollado en tantos años de trabajo. Y nos vamos a su hijo, Rolando Marchesán. Rolando Marchesán, nosotros vamos a ver que, bueno, al igual que el padre, continuó su legado no solamente en cuanto a continuar con la grafología, sino también con esa gran pasión por esta disciplina y, por supuesto, también de hacer mucha actividad, mucha actividad. Este hombre, ¿sí? Se desenvolvió no solamente a nivel revistas y con distintas publicaciones, sino que también va a ser el fundador del Instituto de Investigaciones Psicológicas, va a centrarse en todo lo que es la psicología, la psicoterapia, para lo que hace al análisis y la experiencia gráfica, comienza a dar clases y cursos, es convocado a nivel nacional como perito en algunos casos penales realmente de relevancia. Bueno, escribe y edita lo que son las actas de Congreso Nacional. Fallece lamentablemente en el 2015 y sus hijas, que tengo entendida que son 3, prefieren no continuar el legado de su padre, sino que prefieren dejarlo en manos de los discípulos que ha tenido Rolando Marchesán para que se sigan desenvolviendo en este ámbito grafológico. Y Paolo Bruni es el último exponente de esta charla. Si bien Paolo Bruni, gracias a Dios, sigue vivo, no lo tomemos por fallecido, pero me parece importante destacar de este grafólogo que también tiene una currícula muy extensa, donde ha no solamente elaborado desde lo grafológico, sino también desde lo que es la actividad. ¿Sí? Ha hecho muchísima y sigue haciendo muchísima actividad. ¿Sí? Publica distintos libros y artículos, por supuesto, del ámbito grafológico, desarrolla su teoría sobre la grafología estructural, esto de lo que está basado en la simbología de la escritura, pero lo que le destaco no solamente toda su actividad, a la par que sus predecesores, sino que introduce como parte novedosa el análisis del espacio gráfico aplicado al dibujo infantil y, por supuesto, la intervención de un aspecto, así como Marco Marchesán introduce la psicología, él introduce todo este aspecto sociopedagógico. ¿Por qué? Porque va a apuntar a una población que es la infantil. Hasta ahora veníamos hablando de escrituras en general, pero puntualmente de adultos. Paolo Bruni va a apuntar a lo que es la parte de infantil y también introducir el dibujo. Muy importante. Y acá, por supuesto, como siempre, toda la bibliografía en la que me he basado para poder armar esta exposición, a los cuales también invito a que ustedes consulten. Como siempre, bueno, dice Eva Procopio, yo un poco le copio su eslogan, lean, investiguen, cuestionen, ¿sí? Porque así es como podemos avanzar en esta hermosa disciplina científica. Y por supuesto, muchas gracias por la participación y bueno, nos estamos viendo este sábado 6 de marzo a las 16 horas Argentina, nuevamente, pero para ver Escuela Francesa. Muchas gracias a todos.